Dijimos que disconformidad es el tema del día de hoy y yo lo titulé, bueno, puede ser disconformidad o inconformidad, que son palabras prácticamente paralelas, y yo lo titulé esto tiene que estar mal. Para que alguien se sienta inconforme tiene que ser porque algo no funciona y bueno, ya en el camino iremos viendo posibilidades de creación o de lectura con este mismo tema. En la película Tiempo del director coreano Kim Ki-duk, la protagonista es una mujer disconforme con su aspecto físico. Esto no se encapsula allí en un mero disgusto por lo que el espejo le canta por las mañanas. Hay de reflejos a reflejos. Los prójimos son espejos punzantes que andan de aquí para allá como si nada y con los que uno se encuentra a la vuelta de la esquina. Y si bien todo surge de la propia percepción, la sensación disconforme se acentúa con la interpretación ante el mínimo gesto de su amante, es decir, de lo que él hace a lo que ella observa hay un puente interpretativo que ninguno de los dos puede transitar para alcanzar al otro, por la simple razón de que su comprensión es distinta. Mientras él la ve a ella, tal vez como la vemos los espectadores, una chica esbelta, de fino rostro y movimientos gráciles, capaz de montar en cólera en un instante y después regresar a un aparente estado de calma o pacífico, ella lo ve viéndola, lo ve pensando palabras que después pone en su boca, una ficción dentro de otra ficción. El inconforme se muestra hostil a todo. No es que no le guste algo, sino que nada le satisface. La apreciación social, estética, comunitaria, moral y en cualquier otro rubro no estará conforme con lo que sucede ni en cómo alguien resuelve su destino o el de los otros. Hay una ligera variante entre la no conformidad del inconforme y la disconformidad del disconforme. Parece un trabalenguas y lo es de alguna manera. Cuando se habla de disconformidad se habla en términos particulares, como la protagonista de la película de Kim Ki-duk, que está molesta con su aspecto y lo que supone provoca con él. Hay una exacta focalización en ella y en lo que siente precisamente ante eso. De la inconformidad suele aplicarse en un aspecto general, por eso se dice es un inconforme, por ejemplo, o sea, es un inconforme ante todo, generalmente es así, usualmente es así. Bueno, lo importante, más que definir estas dos palabras o hablar y hablar de los sinónimos, lo importante de esta sensación es todos los aspectos anímicos, es decir, desacomodos que puede desatar. Veamos un ejemplo de lo más coloquial en una situación en la que podemos estar tú y yo a cualquier hora, en algún instante de esta vida nuestra tan llena de similitudes. Estamos tú allá y yo acá, pero créeme, puede doler, pero la realidad es que nos parecemos bastante. Y poniendo una primera parte, vamos a hablar de ti. Primera parte, tú. Y es una situación, como dije, hipotética. Mueres por decir que una reunión no te satisface. Me refiero a los puntos que hay en ella, lo que se ha dicho o tratado a nivel general, las bromas, las aportaciones. De esos casos en que los acuerdos se vuelven desacuerdos como por arte de magia. En este caso, tú estás disconforme con lo que se ha expuesto o en la manera en que se ha hecho. No estás de acuerdo, no estás conforme. Lo dices, se te nota en la cara y en los gestos. Tu actitud es destemplada, pierdes tu equilibrio habitual y estás en riesgo de tomar una actitud aguerrida. La contienes, hay mucho que perder. ¿Has escuchado la vieja frase, a veces hay que comer sapos? Y ha llegado el momento de aplicarla. Termina la primera escena, la tuya. Ahora que has entrado en escena, será mucho más sencillo llevar a la ficción un tramo de la vida, cuando dan ganas de lanzarse sobre el otro, de barrer con todo y con todos. El brinco es imperante, es la hora del gran salto, de ti a tu personaje. Lo contrario a lo que hemos dicho en numerosas ocasiones en la mesa de talleres. Hay que distanciarse del personaje y de la trama tanto como sea posible. Sin embargo, en este caso y en esta ocasión, probar el escozor del personaje, acercarse a sus más caros desprecios, nunca puede ser material muerto. Menos cuando lo que se pretende es entender, sentir en carne propia lo que pasa por la vida de tu criatura de ficción. Al final, subsiste la aventura de lo imposible, del inalcanzable intento de asir a un protagonista de humo, con más vidas que un gato y con las más refinadas técnicas de escape. La segunda parte ya no eres tú, es tu personaje. Y dice así: tu personaje está incómodo, se tuerce en la silla buscando un acomodo, pero la verdad es que no aguanta la piel en su espalda. El asiento sobre el cual apoya su cuerpo desde hace un par de horas le parece una ríspida piel de lagarto que empieza a escocer su espalda sin piedad. Se puso de pie varias veces para dar unos pasos y no faltó el comedido que le insinuara si algo le pasaba, si buscaba el baño o algo así.
El acomedido suele pensar por los otros, siempre. El acomedido o comedido, que las dos palabras se usan igualmente. A veces le ocurre que pierde control sobre su cuerpo. Las piernas le hormiguean, las cruza y descruza al grado de llamar la atención de los demás. Han puesto música y él lo único que piensa es en el bendito momento de entrar en su cuarto y tirarse en la cama. Empiezan a hablar de películas. La voz temblona de una de ellas lo pone loco, casi al borde de la impudicia, cuando será capaz de hacer cualquier cosa por deshacerse de ese nudo social. Aquí terminan los dos panoramas de ti al personaje. Ahora, la disconformidad es un estado de alerta que activa sensores de oposición y rebeldía. Tiene la gracia de entercar al disconforme en conseguir aquello que desea. Esto es lo que pudimos observar en La sirena inconforme, el cuento de Monterroso que se leyó al principio. En cuanto a la protagonista de la película Tiempo, someterse a cirugías plásticas para cambiar su rostro es la manera de desafiar al destino que ella supone se ha puesto en su contra. Los laberintos a los que esto la somete impregnan el filme del imposible reencuentro de los amantes y distancian más que nunca lo que ella busca con afán, que él la ame más. Hablando de otra lectura, o más bien de otra lectura aparte del cuentito o del pequeño cuento de Monterroso, esta necesidad de reconocimiento es el motor de la estupenda narración de Alejandro Rossi, El botón de oro, donde un amigo desconoce al viejo compañero de tertulias literarias y ve en su lugar a un fanfarrón de chocolate y glorias. No hay espíritu inamovible, todas las almas son susceptibles de caer en la perdición de la fama, esa es la moraleja. El inconforme, al final, observa la caricatura en la que su amigo se ha convertido y rumia. ¿Me habrá engañado durante años con su palidez de habitación mal ventilada, con sus caminatas por los barrios más difuntos de la ciudad? Y aquí termina, pues no voy a decir necesariamente la lectura de hoy, porque realmente de estas lecturas se pueden abrir otras y ustedes pueden buscar las que gusten, pero bueno, son posibilidades y son senderos que nos pueden llevar a un camino de lectura para esta semana. Y bueno, la consigna me parece que es esa, ¿no? Que tu personaje, si vas a escribir, se retuerza, se incomode, no quepa en el sitio donde se encuentra, y hacia allá va la intención de esta semana. ¿Qué más tenemos, Mariana? Sí, yo me fui un poco también, no sé qué tan distante estaré, sí, además de estar inconforme, es llegar a la falta de un acuerdo, y pensé en eso, en llegar a un acuerdo es quizá una de las labores más complicadas en la vida social. Se consigue de manera natural cuando los individuos comparten características, ideas o pensamientos, pues las similitudes reducen las posibilidades. De ahí la conformación de grupos, pues siempre será más sencillo llegar a ese acuerdo cuando el otro piensa igual o al menos parecido a mí. El conflicto nace con las diferencias, pues aunque sea una falacia creer que tenemos la razón, ocurre que nos instalamos en esa certeza y es difícil que alguien nos mueva de ahí. Defendemos nuestro punto de vista como si fuera una verdad absoluta, como si el otro habitara en un mundo muy distinto y no nos entendiera. Para convencer a los demás de que tenemos razón, es necesario a veces un poco de inteligencia emocional, a veces empatía, pero sobre todo un alto grado de persuasión y de creatividad. Hay quienes les gusta andar por el pacífico camino de los acuerdos, pero hay otros que gozan con rutas más inquietas, en las que la sinuosidad los despierte y les permita jugar a la anticipación y a la defensa. Pero ¿hasta qué punto es disfrutable ese camino de la disconformidad? Cuando va de por medio un asunto menor como elegir una película en el cine o defender una postura política en un debate, quizás el trabajo de persuasión es disfrutable, pero cuando va de por medio una cuestión mayor como la propia integridad o la honra, probablemente esa labor de persuasión implique toda una guerra. Y tal es el caso del personaje principal del cuento La vanagloria de Enrique Serna, un profesor de secundaria de provincia que se siente fracasado como poeta y que se sabe perteneciente al círculo de los artistas rechazados y marginales de Torreón. Un día su ánimo cambia cuando recibe una carta breve y contundente de Octavio Paz, en la que elogia su trabajo como poeta y lo alienta a seguir por ese camino. Carta que es respuesta al trabajo que, primero el profesor le hizo llegar al maestro tiempo atrás. De pronto su visión de sí mismo se modifica y ve en la misiva una pequeña chispa que lo iluminará de autoridad moral sobre los miembros de su círculo social de intelectuales y saborea el momento de hacer público semejante logro. La noticia de la carta pronto se expande y la comunidad intelectual está ansiosa por corroborar su veracidad.
Juan Pablo, el protagonista, pretende darle al hecho la importancia que merece y decide organizar una fiesta cuyo invitado de honor es la carta y a la que convoca a sus amigos y con mayor vehemencia a sus enemigos. La disconformidad está presente a lo largo del cuento, sobre todo entre él y otros 3 personajes que sí pertenecen a los poetas renombrados y a quienes se refiere con desdén y con un dejo de envidia. Y esta disconformidad se acentúa cuando unos días antes de la fiesta, la pequeña hija del protagonista utiliza la carta de paz como lienzo para sus garabatos infantiles, hasta dejarla ilegible. La celebración ocurre y Juan Pablo, avergonzado, nervioso y desolado, se enfrenta ante todo el círculo poniendo sobre la mesa la única carta de la verdad, que ya no existe tal carta. Aquello le costará el alto precio del oprobio, pues no tardan en aparecer duros ataques intelectuales en los periódicos, deshonras, dimes y diretes, ocasionando que el protagonista tenga como única y máxima finalidad de vida limpiar su nombre y hacer uso de todas sus artimañas de persuasión, una obsesión que lo llevará a replantearse su vida entera. Y aquí es donde está esto que mencionaba Gabriela de sentirse como inquieto o inconforme, ¿no? Es un cuento en el que no solo la historia tiene importancia, sino también la belleza está en el lenguaje.